Bueno, eh, como ustedes saben, nosotros ya estamos en la parte del trabajo de redacción ya propiamente dicho y ya tenemos un poco una idea sobre el proceso de redacción, de escritura, de corrección de estilo. Y ya más o menos tenemos una idea de cuáles son los diferentes tipos de errores que se cometen. Entonces, ya, como les decía, ya prácticamente nosotros empezaremos a trabajar con documentos puntuales, ¿no? Ya a partir de que regresamos nosotros de Navidad, porque esto técnicamente es nuestra última clase del año. Ya cuando regresemos, trabajaremos exclusivamente con documentos, ¿no? Es más, en el Moodle estará subido un material que deberá ser trabajado para la siguiente clase y que básicamente consiste en un texto con muchos errores que tienen que ser corregidos por los estudiantes y que luego acá en clase haremos como la revisión de esos documentos como han sido reestructurados por los estudiantes, ¿no? Entonces eso es algo que digamos que va a quedar como tarea, aunque igual la clase anterior ya hicimos como una aproximación al proceso de corrección de estilo, ¿no? Hay cuestiones también que se pueden trabajar dentro de la corrección de estilo, como por ejemplo, cuál es el proceso habla de un diagnóstico, de una revisión, pero bueno, prácticamente eso nosotros lo hemos hecho en todo momento cuando hemos revisado los textos, ¿no? Hoy más bien quiero hablar o quiero abordar un tema que, aunque es, digamos que forma parte de la corrección de estilo, también tiene que ver con otros entornos eh, de escritura, ¿no? No puedo ver las tareas de corrección de textos. No he enviado todavía tareas de corrección de texto, porque la primera parte del proceso fue básicamente teórico, ¿no? Ya a partir de ahora van a venir los trabajos, los trabajos prácticos, ¿no? Yo les había dicho que la primera parte era como muy teórica y luego ya empezábamos con trabajos prácticos. Hasta la semana anterior ya vimos un bosquejo de cómo van a ser los procesos de trabajo de trabajo práctico a partir de mostrarles esos fragmentos que habíamos repartido a varias personas y que tenían que corregir. Bueno, ahora ya los procesos serán puntuales, ¿no? Ya cada uno tendrá un taller que tendrá que revisar y corregir, ¿no? Y en la siguiente sesión, básicamente nos dedicamos a revisar esas correcciones y ver si están bien o si hay algo que mejorar, ¿no? Ya ahí es prácticamente revisión de ese tipo de aspectos. Lo que les quería mencionar era sobre algo que, si bien es cierto, tiene que ver con la corrección de estilo, más bien nos habla de otros contextos donde se genera la corrección de estilo. Y esto es las llamadas normas de escritura en entornos digitales. Eh, Creo que la llegada del Internet y los nuevos formatos y entornos de escritura han obligado a que muchos de los correctores de estilo han obligado a los correctores de estilo a adaptar las normas de escritura o las normas de redacción a los entornos digitales, ¿no? Que aunque mantienen reglas similares con los medios físicos, presentan algunas particularidades que son necesarias conocer. Es decir, el texto físico o el documento en físico, como nosotros sabemos, el papel, ¿no? En este caso el documento, el ensayo, lo que sea, por sus particularidades obedece a ciertos criterios que nosotros debemos respetar, ¿verdad? Pero muchas veces en otros entornos tenemos que redactar textos condicionados a ciertas plataformas que no necesariamente son las plataformas físicas, sino las plataformas digitales. Y hay algo interesante en esto porque muchas de estas normas que nosotros conocemos en el ámbito de la escritura, en el ámbito digital cambian o se modifican porque en lo particular los textos digitales se manejan como con otras dinámicas, ¿no? Partiendo primero de las nuevas formas de lectura, ¿no? La llegada del Internet supuso un cambio en la manera en que las personas leen, pues el lector digital promedio fragmenta el texto y elige lo que más le gusta. Miren, esto es una característica importante si hablamos nosotros de los textos académicos versus los textos digitales. El texto académico, por su característica o por
cualidad, ¿no? Cuando usted lee un libro, un PDF, un documento que le mandan a la universidad a leer, se entiende que esa lectura está más familiarizada con una lectura de estudio, que tiene que leer el texto, revisarlo, subrayarlo, ¿verdad? Pero el entorno digital o la lectura en el entorno digital cambia por la manera en que los lectores hoy en día analizan la información. Hay todo un estudio y toda una teoría alrededor de las maneras que las personas leen a través de un concepto que le llaman el eye tracking, ¿no? Que es el seguimiento visual, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, según las investigaciones, eh, esta imagen que ustedes ven ahí corresponde a la manera en que las personas leen la información cuando la revisan en entornos digitales. Esos puntos o esos colores que se ven allí corresponden a la mirada o en qué aspectos o en qué puntos se centra la mirada cuando revisa información. Y se pueden dar cuenta que digamos que todo el centro de atención está dirigido hacia la parte superior izquierda de la página, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto o de qué manera esto influye en la escritura? Ustedes me dirán, ¿no? ¿De qué manera esto influye en la escritura en entornos digitales? Es un recurso que ha sido utilizado, por ejemplo, en la publicidad, como usted nos comentaba en clases de ICA, ya que facilita la lectura de la persona que va conduciendo, que va caminando y se centra primero en la imagen y en la disposición del primer renglón o en el siguiente renglón, basándose, se podría decir, en una configuración algorítmica, podría Ya, ser, ¿no? pero por ejemplo, en ese contexto, si tú eres un creador de contenido, ya Anthony, imagínate que tú eres un creador de contenido, ¿cómo esto modifica la manera en que tú tienes que presentar la información? Anthony, te pregunté a ti. Sí, pero estaba pensando. O sea, ya, imagínate que tienes que escribir un texto, ¿no? Para una revista digital, ¿no? O un entorno digital. Entonces, si ves que la distribución de la mirada de las personas está dada según las características por esta forma de mirar, ¿cómo distribuirías la información del texto? Todo vendría a apuntar la base de la información, lo más importante en la esquina. Exactamente, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, fíjate que al ser una mirada que está condicionada hacia una parte específica de la hoja, los creadores de contenido o las personas que realizan la corrección de texto tienen que darse cuenta que no es lo mismo escribir para un entorno digital que para un entorno físico. Y eso obliga que si, por ejemplo, yo tengo aquí un estudio, digamos, yo tengo en la mano el ensayo de Daniel Álvarez sobre la música. Entonces, yo voy a reproducir el ensayo de Daniel Álvarez sobre la música a un entorno digital. Yo no puedo reproducir el texto físico y simplemente subirlo en una página, porque yo sé que la gente no lo va a leer de la misma forma que lo leen en físico. Entonces yo tengo que leer el texto de Daniel y tratar de ubicar las ideas más importantes que plantea el autor, en este caso Daniel, y presentarlas bien como dices Anthony en la parte inicial del texto, ¿ya? Porque ahí es donde se va a centrar la mayor cantidad de observación. Y debo obviamente suprimir la cantidad de información porque el tiempo de lectura que una persona dedica al texto en digital está condicionado también por el tiempo. Máximo, una persona te lee un texto, máximo hasta 3, 4 minutos. Más allá de eso, ya no te lee, ya no te sigue leyendo. Entonces, para mantener la atención del lector, tienes que tratar de ubicar la mayor cantidad de información en las primeras partes del texto, ¿no? Fíjate cómo esto tiene incidencia en las nuevas formas, en las nuevas mecánicas de escritura y de corrección, porque de pronto si resulta que ustedes se terminan convirtiendo en correctores de estilo, ¿no? Y les toca trabajar sobre textos digitales, las consignas que hemos manejado en el contexto de los textos académicos no son iguales a los textos digitales, justamente por esta condición, ¿no? Por la manera en que la información se debe distribuir. Entonces,
nosotros, dice el texto, en lugar de leer un artículo de arriba a abajo y palabra por palabra, como lo hacemos, se escanea la página y la vista se detiene solo en los fragmentos de líneas de texto o en las zonas que llaman la atención, ¿no? Entonces, esto definitivamente tiene incidencia en la manera en que se escribe. Entonces, en los textos digitales hay que tener como dos condiciones básicas, o son los dos principios básicos que el corrector de estilo, en este caso la persona que realiza documentos en ámbitos digitales, debe tomar en cuenta. Primero, aligerar el texto, y segundo, posicionar el texto. Entendemos por aligerar el texto que el texto o la manera o el planteamiento de las ideas debe ser directo y claro, ¿no? En este sentido, se debe evitar el uso de comodines y la verborrea. Ya creo que ya lo sabemos, ¿no? Que es el evitar el uso excesivo de palabras. Si vamos a decir, las personas deben aprender a tomar una decisión, no, las personas deben decidir, ¿no? Es decir, el ámbito digital obliga a ser sumamente sintéticos en la manera en que se presenta la información, ¿no? Lo más directos posibles. Aligerar el texto también significa seleccionar un verbo fuerte que denote acción clara y permita ahorrar palabras, no verbos que puedan ser como muy ambiguos, ¿no? Otra condición es posicionar el texto. Muchos lectores acceden a una web a través de una búsqueda, por eso la mejor forma de llegar a la audiencia es incluyendo palabras descriptivas en el titular y los ladillos. Estos son los sitios donde se busca información. A veces se pueden contratar servicios de empresas que te permiten posicionar los textos en entornos digitales para refinar las búsquedas, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, incluso las páginas, ¿no? Permiten que te pueden cobrar por un valor para que tus textos se posicionen de mejor forma. Es decir, si alguien quiere leer tu texto o quieres que te lean tu texto, tú puedes pagarle a la página para que ellos creen una forma en que los motores de búsqueda, lo primero que salgan sean tus documentos, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la calidad de los que se llaman esto las palabras índices o los keywords, las palabras claves, ¿no? Que permitan que una persona llegue lo más rápido posible a tu documento, ¿no? Entonces, los dos principios básicos son texto preciso y texto bien posicionado. Creo que para la comunicación digital, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo ahorita, creo que existen 10 propósitos fundamentales que usted debe cuidar, ¿no? Primero, definir la audiencia, ¿no? Conocer sus hábitos de lectura y qué medios utilizan frecuentemente. Si de pronto a ti te llaman para trabajar en una revista, tú tienes que conocer quiénes son los lectores de ese material, ¿no? Y qué características tienen, ¿no? Porque eso te va a definir la calidad del producto que tú vas a presentar. En ICA se suele hablar de una propiedad del texto que se llama la adecuación, ¿no? Y la adecuación tiene que ver con la manera en que se adapta el contenido a los receptores, ¿no? No es lo mismo escribir un ensayo dirigido a un docente que tiene claro conocimiento del tema y tú te puedes explayar a reproducir esos datos de esa investigación a una página web donde los lectores obviamente lo que quieren es la información lo más rápido posible. Eso te lleva a que debes aprender a jerarquizar los contenidos. El lector de nuevos medios invierte poco tiempo en la lectura, es lo que acabamos de ver, ¿no? Usar palabras claves y apoyarse en los paratextos. Eso es importante. Los documentos digitales se apoyan mucho en los elementos paratextuales. Esto es en los títulos, en los subtítulos. Y a diferencia de otros textos, en los textos más formales como académicos, en los paratextos hay que proporcionar la mayor cantidad de información. En los entornos digitales me refiero, ¿no? Es decir, si vas a poner un título, que sea un título explicativo y que presente algo de la idea principal. ¿Por qué? Porque al leer el título, si ya veo el título y el título tiene una pauta de lo que yo estoy buscando,
el lector lo más seguro es que va a querer leer tu artículo, ¿no? No es lo mismo crear un documento que diga, digamos, los ecuatorianos no leen, ¿no? Ese sería un título de un documento. A poner un título que diga, según datos del INE, los ecuatorianos leen, el 23% de ecuatorianos no leen libros desde los 25 a los 30 años. Cuando tú pones ese tipo de títulos, ¿no? No solamente estás titulando el libro, sino que ya estás adelantando una idea para que el lector al ver y buscar esos títulos ya sepa qué es lo que va a encontrar en el texto. Pues fíjense cómo cambia esto en el entorno digital a un entorno físico. En el entorno físico, los títulos se sugieren que sean creativos. En el entorno digital no te puedes dar pie a eso, porque confundes al lector, ¿no? No haces que él llegue más rápido. Esto obliga también a escribir textos breves, claros. Use apenas el 50% de la información en papel. Prácticamente, lo que te piden es hacer un resumen. Y como ustedes ya han visto el resumen, ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Recuerdan que dije que el resumen es prácticamente el 50% de la información base? Bueno, es el mismo principio. Hay unas cuestiones que sugieren que es el uso de un español neutro y sin localismos. Esto del español neutro, bueno, diría yo que es una cosa un poco conflictiva porque se dice o se estila que en el entorno digital hay que tratar de evitar en la medida de lo posible localismos o expresiones que puedan confundir, como por ejemplo, yo qué sé, eh, digamos, utilizar expresiones como muy locales, ¿no? Eh, le sacaron la madre al tipo. Entonces, si tú escuchas la palabra le sacaron la madre en un entorno ecuatoriano, entenderías que es que lo golpearon, ¿no? Pero si una persona que no es del entorno lee el texto, pensará que alguien cogió a la madre y la sacó del lugar donde estaba, ¿no? ¿Ya? Eso pasa con ese tipo de expresiones. Hay que tratar de utilizar un lenguaje neutro que, digamos, utilice palabras como más generales, ¿no? Que sean más propias, ¿no? Por ejemplo, el consumo de guineo en el Ecuador bajó no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, quien te pueda leer el texto en el exterior y no sabe lo que es guineo, no va a saber qué es lo que ha bajado. A decir el consumo de banana o el banano en el Ecuador, ¿no? Entonces, eso se llama un español neutro, utilizar palabras que sean más genéricas. Obviamente, cuidar las formas y la ortografía de los contenidos, utilizar un lenguaje políticamente correcto para temas sensibles. Esto es algo que todo corrector de estilo debe saber, y es que la objetividad no tiene que ver tanto con ser honesto al decir las cosas y ser claro, sino también con ser políticamente correcto, ¿no? Políticamente correcto, ya saben creo lo que significa el término, creo que es algo que todo el mundo sabe, pero es en otras palabras, hay que evitar en la medida de lo posible utilizar frases, ejemplos, casos o situaciones que puedan demostrar una cierta tendencia del escritor a mostrar eh, alguna preferencia, alguna parcialidad, ¿no? Que no se note, por ejemplo, ya. Pasaba, por ejemplo, con ¿se acuerda que cuando revisamos en géneros el texto, la reseña esta del hombre que escribía sobre period, ¿no? Y utilizaba la metáfora de las mujeres en una cancha, decía. Y decía, las mujeres les toca pelear en una cancha de igual a igual, ¿no? Entonces, claramente el texto nos parecía como medio machista porque ponía a las mujeres en la idea del fútbol, ¿no? O sea, utilizaba la metáfora del fútbol, que es como un deporte preeminentemente masculino. Entonces, por ejemplo, ¿no? En un entorno digital, eh, esa forma de abordar el tema podría ser políticamente incorrecto, ¿no? Claro, el problema es que esto de lo políticamente correcto e incorrecto es casi, es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno. Otra cuestión importante es conocer la netiqueta, ¿no? Que son los protocolos de comportamiento en cada entorno digital. Y esto es interesante, pero más adelante lo voy a mencionar, ¿no? Y mantener un estilo para que de esta forma el lector te reconocerá, porque de esta forma el lector te reconocerá. Una de las cosas que se pueden determinar es que el estilo, tal y cual como aparece en un texto en físico,
también puede determinarse en un texto digital, ¿no? Hay autores que uno puede identificarlos por su estilo, ¿no? Es como si usted lee todos los textos de Pérez Reverte. ¿Se acuerdan de quién es Pérez Reverte? El autor que hablaba sobre turismo humanitario y decía que todos los humanos somos unos hijos de puta, ¿ya? Bueno, si usted lee todos los artículos de él, ¿no? Se podrá dar cuenta que su estilo está marcado por esa forma desenfadada de escribir. Entonces eso ya se convierte en una huella que identifica al escritor, ¿no? Es decir, en el entorno digital nada dice que tú no puedes tampoco plasmar tu propio estilo en la escritura, ¿no? Otro elemento importante en el ámbito digital es el uso de los hipervínculos. Aunque esto no es algo que necesariamente ustedes manejan, sí es algo que ayuda bastante, ¿no? Y esto es porque los enlaces prácticamente son la esencia de la web y permiten navegar libremente por Internet. Según el punto de destino del enlace, sabemos que puede ser interno o puede llevarte a un mismo dominio o a otra parte externa. Y en ese sentido, los links que uno pueda ofrecer en el texto deben estar claramente identificadas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú pones, no sé si ustedes han visto en los artículos del periódico, en las noticias, que en medio de las páginas suelen haber unos links a otros artículos que dicen, un hombre mató a otro con yo qué sé, con un pollo congelado. Entonces, cuando uno ve eso, le interesa, ¿no? Porque el link da pauta de lo que dice el texto y haces clic, ¿no? Y eso es porque toda la navegación en Internet se hace por hipervínculos, ¿no? Y de pronto también la manera en que una persona puede llegar a tu texto es de qué forma el hipervínculo te lleva a eso, ¿no? Cuando escribes un texto, digamos que tú escribes para un blog, que tú tienes lectores de tu blog y quieres que tu lector siga conectado a tu página, ¿ya? Tú creas los hipervínculos para que la persona pueda ir dentro del mismo blog a otros contenidos que le interesen. Pero claro, lo que a ti te interesa es que entre más tiempo pasa ese lector en tu página, eso se convierte en más interés para ti, porque tu página puede llegar incluso a ser monetizada, ¿no? Porque el tiempo que dedican a la lectura se convierte en un indicador, ¿no? Entonces ahí tú puedes poner publicidad, lo que sea, ¿no? Pero obviamente el propósito es mantener al lector interesado. O también mantener al lector informado, porque a veces los hipervínculos te permiten saber a qué parte de información te mandan, ¿no? Tú puedes poner ahí una que diga más, ver más, continúa o sigue, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos el hipervínculo que dice seguir leyendo, que te da la oportunidad de, si el texto te ha parecido interesante, haces clic y obviamente el documento te va a abrir o te va a llevar a donde está el texto original completo, ¿no? Entonces, los hipervínculos son elementos importantes. ¿Cómo distribuir el contenido en el entorno digital? Bueno, como les decía, hay dos condiciones que tenemos en el entorno digital y uno es el espacio y el tiempo, ¿no? Generalmente se utiliza una estructura que la utilizan los medios de comunicación, que se llama el lead. El lead o la pirámide invertida es esta estructura, creo que yo ya les había mencionado esta cuando hablábamos de las estructuras textuales. Las estructuras textuales, en este caso la estructura de pirámide invertida, es aquella que se ponen los datos más importantes al principio y los datos menos importantes al final. Esa es básicamente la estructura que siguen los documentos digitales, ¿no? Los párrafos son párrafos cortos con una sola idea y tema, alineados a la izquierda, usan la información en lista y en negrilla, traten de no escribir en mayúsculas y enlazar información relacionada con hipervínculos visibles. Es decir, lo que tú debes tratar en el entorno digital es que el lector obviamente se quede más tiempo en tu texto, ¿no? Leyéndolo. Otros aspectos que son importantes y que también se deben considerar es lo que se llama la tipografía, fuente y los colores. Use fuentes del sistema disponibles en todos los ordenadores, que por ello se aconsejan utilizar más de 3 tipos de fuentes, que de alguna manera ya los hemos visto en clase, ¿no? Cuando hablamos de las normativas APA.
Las normas suelen ser Arial, Times, Garamond, que son las que comúnmente se suelen utilizar. Déjenme poner aquí el texto para que vean. Arial o Verdana, que son de fácil lectura, o Georgia, ¿no? Que son como más dadas para entornos digitales, por el tamaño, ¿no? En los encabezados puede utilizarse Georgia con un tamaño superior al resto del texto. Use los tamaños para transmitir información de 11 o superior, ¿no? En los colores se recomienda el uso de colores fríos y poco saturados para los fondos y de colores oscuros para los textos. Evite fondos oscuros o con imágenes. A veces hay páginas donde, no sé si les han pasado que tienen páginas donde al fondo de la imagen es como un cuadro, pero está muy recargado, ¿no? Y encima el texto se ve como mucho, ¿no? Se ve como muy recargado por el fondo. Entonces hay que evitar utilizar fondos de muchos colores, porque lo que debe llamar la atención es el contenido, el texto, ¿no? No usar más de 3 colores en una misma página. Use los colores de manera uniforme, ya sea para los títulos, los enlaces, el texto de información destacada en gris. Es decir, no mezcle, digamos, los colores. Es decir, si va a poner títulos, los títulos de una tipografía y de un color específico. El contenido de otro color, otro tamaño y un color específico, y los enlaces también, ¿no? Aunque por lo general los enlaces, como se insertan en las páginas, ya vienen con un color predeterminado. Siguiente. Esperen que se quedó pensando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Se volvió loca la compra.
¿Sí se ve ahí? Sí, sí se ve el Word. Ya. Solo el Word. Chuta. Profe, ya intentó cerrarla desde el administrador de tareas. Sí, justo acabo de hacer eso. Ahí. Ya lo cerré y lo volví a abrir. Ya. A ver, esperemos que ahora sí no se me vuelva loco. Bueno, continuando entonces, un elemento importante, como decíamos, es qué lenguaje debe utilizar. Se recomienda utilizar este llamado español neutro, aunque lingüísticamente hablando no existe un acento neutro, se puede entender que esta forma de usar el lenguaje aspira a ser más global o comercial. Se trata de sustituir palabras que puedan no tener el mismo significado en determinados países o regiones por otros significados estándar o general, ¿no? Por ejemplo, teléfono móvil, automóvil o automotor, asistente de cabina en vez de aeromoza, ¿no? O azafata, ¿no? Es decir, utilizar expresiones que sean más local, más regionales, más generales, que utilizar palabras que puedan generar confusión. Eso también lleva a determinar que en el caso de los entornos digitales, opera lo que se llama una ortografía adaptada, ¿no? Y es básicamente una simplificación con fines de eficacia comunicativa. Eh, aunque hay textos que pueden optar por la supresión de tildes, ¿no? Claramente se aconseja mejor utilizarlas, ¿no? Esto pasa cuando se escriben, por ejemplo, textos en mayúscula, que como saben, la mayúscula determina que no necesariamente el texto debe estar tildado, pero se recomienda que esté, ¿no? Los usos de onomatopeyas o interjecciones contribuyen a la expresividad, como jaja, pum, ¿no? O sea, estos son como normativas muy generales, ¿no? De los medios, ¿no? El uso de siglas, abreviaturas y acrónimos. Existen actualmente un código de naturaleza internacional que se basa en términos de habla inglesa. Por ejemplo, las siglas ASAP, que son As Soon as Possible, o FYI, For Your Information, OK, OMG, so Oh My God, THX, ¿no? Thank you, WTF, que ya saben qué significa, BFF, y así, ¿no? Muchos términos que pueden, por, digamos, por razones de economía, adaptarse en el entorno digital, ¿no? MSJ, ¿no? MNN, comentar, casa, o sea, son como situaciones que en el entorno digital pueden subsistir, ¿no? Digamos, si tú tienes que escribir, a ver, si tú tienes que escribir en un artículo, en una revista que está dirigida a jóvenes, ¿no? O adolescentes, lo más seguro es que tengas que utilizar este tipo de siglas, ¿no? Porque de pronto el adolescente, por cómo maneja las redes, ellos saben todo esto, ¿no? ¿Cómo decirle a tu BFF que la amas, ¿no?
Entonces, el adolescente ya sabe que es BFF, ¿no? O le pones ahí FYI, ¿no? ¿Sabías tú que no sé qué cosa y no sé qué cosa? ¿No? El FYI ya es la clave de por tu información. Entonces son formas que pueden permitirte llegar a un público determinado, ¿no? Usa recursos retóricos que sean elípticos y una abreviatura coloquial. Puede a veces también usarse como el fin de, mate, ¿no? El fin de, si no tienes nada que hacer para este fin de, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No es que usted va a no es que usted va a sacralizar la ortografía y va a escribir como le da la gana, ¿no? Tiene que ver con los públicos a los que usted se dirige, ¿no? Y muchas veces a ustedes les toca escribir, o quién sabe si alguno de ustedes va a terminar trabajando en una revista digital o en un medio, ¿no? O escribir documentos dirigidos a un público juvenil. Entonces, de alguna manera, tus documentos tienen que adaptarse también a eso, ¿no? Y eso te obliga a, también a tomar en cuenta esas correcciones de estilo, ¿no? Las correcciones de estilo también trabajan sobre, como su nombre lo indica, sobre el estilo, sobre la forma en que alguien escribe, ¿no? Otras condiciones son el uso limitado de mayúsculas y predilección por las minúsculas. Hay a veces textos que solo están escritos en minúsculas. Supresión de signos de apertura en interrogaciones y exclamaciones. Y es como una tendencia mayor a que los documentos adquieran la manera anglosajona, ¿no? Es decir, no poner el signo de interrogación al inicio, sino al final. O el uso de números y signos con un valor fonético, ¿no? X por la palabra por, o el más por el más, o el signo de dinero, o el 2 por una que reemplace a la palabra, ¿no? Saludos, ¿no? O sea, repetición de signos con valor enfático, el que, o el no, o el ok. Son formas de también generar algún valor enfático, ¿no? Supresión de comas, punto seguido, punto aparte y punto final. El mayor uso de puntos suspensivos y comillas, ¿no? Dice, bueno, a pesar de que el uso de esta ortografía adaptada tiene mayor cabida en el ámbito de las comunicaciones informales, es importante recordar el principio de adecuación, pues es importante tener en consideración quién es tu receptor y en qué contexto se produce, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo para que vean a qué me refiero, ¿no? Para que sepan cómo esto funciona. Ya. Ok. Esto va a ilustrar mi idea. Creo que todos lo han visto esto. ¿Ya? Este es el famoso Pictoline, que son estas páginas que utilizan diseños para trabajar temas científicos, temas de todo tipo, pero con una mecánica un poco más libre y obviamente dirigido a los consumidores en redes, ¿no? Y aquí pueden darse cuenta que se hacen uso de todas estas estrategias, ¿no? O sea, el personaje cuando sale ahí hablando y dice qué es, o el personaje diciendo ok, o FYI, aquí se usa todo, absolutamente todo esto, ¿no? Y bueno, y en una forma este conocimiento te puede ayudar si ponte que A o B motivo te guste trabajar en eso y de pronto puedes también trasladar la información que tú quieres exponer a estos formatos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ciertas recomendaciones también que se hacen en estos entornos es el uso de los llamados extranjerismos. A pesar de que en español están normados que no deben usarse extranjerismos, generalmente en el ámbito digital es muy común encontrarlos, ¿no? Palabras como marketing, social media, apps, blogs, network, viral, live streaming,
todos esos términos que surgen, digamos que del contexto de lo digital, son válidos de utilizar en el entorno, ¿no? Siempre y cuando se remitan al entorno digital, porque son los términos de moda, ¿no? Que se usan comúnmente. Luego tenemos los llamados consejos de etiqueta, que esto es interesante porque es como las normas de educación en las redes, que creo que todo corrector de estilo las debe saber, independientemente si dónde las va a escribir. Y son, digamos, convenciones o usos comunes que se suelen aplicar en redes sociales o en salas y grupos de chat, ¿no? Por ejemplo, que escribir en mayúscula hace parecer que estás gritando, ¿no? Y muchas veces en algunas salas de chat o en salas internacionales, eso se toma en serio. Dime, Jesús. Sí, bueno, actualmente las personas de la generación actual, digamos, los que tienen 11 a 19 años, me dicen, final, ¿por qué al final escribes con el punto? Es decir, porque te acostumbras así, pero significa que sea un estado de ánimo. Entonces, ellos piensan que cuando uno termina con punto una frase, uno está enojado. ¿Ya? Mira, eso no sabía. Eso no Yo sabía. tampoco, yo me sorprendí. Y van 4 personas que me dicen, 3 chicos y un chico, de, de mis compañeros. ¿Ya? O sea, que termines con un punto como diciendo punto final, así, ya, no más discusión. Ajá, sí, más o menos así. Mira, bueno, Y eso no sí, sabía. y me he dado cuenta que ellos no escriben con punto al final, es como que todo lo deja, pero para mí es como, yo siento como que se va volando, como que se va a caer. Entonces yo siempre he terminado con puntos cada, y es rarísimo, sí. Sí. Bueno, sí, mira, fíjate, ¿no? Otros consejos siempre es que se recomienda manejar dos tipos de perfiles, ¿no? Esto un poco a veces porque sabemos que en el ámbito profesional y en el ámbito familiar somos dos personas distintas, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros en el ámbito profesional? No somos iguales en el ámbito personal, ¿no? Se recomienda que si una persona tiene un perfil de trabajo, maneje una dinámica más parecida al perfil de trabajo y uno personal, ¿no? Evita el uso del lenguaje vulgar y referencias escatológicas o soeces, obviamente por el tema de lo políticamente correcto. Escribe sin faltas ortográficas, pues aparte de ser una norma, hay dos motivos importantes. Eh, Esto es si tú estás manejando documentos en una plataforma personal, ¿no? Muchas empresas revisan las redes sociales de sus empleados y posibles candidatos para conocer su comportamiento. Eso es una tendencia actual, por si acaso. Hoy en día muchas empresas analizan a sus postulantes revisando sus redes. Entonces, si tú tienes un perfil personal en el que, yo qué sé, aparece Daniel sin camiseta, tomándose una cerveza en plena montañita mientras tiene un cigarrillo con sus panas, o le toman una foto a Anthony tirado en la vereda borracho, como que difícilmente te van a contratar, ¿no? Entonces, uno puede tener un perfil personal y un perfil profesional, ¿no? Yo a veces cuando recomiendo a mis estudiantes, les recomiendo tener un perfil personal con un nombre que no sea el suyo, para que las personas no puedan llegar bueno, a mí me pasa eso porque mi perfil personal, que es, no lo tengo como Omar Valladares, aunque si alguien solamente va un poquito más allá y escribe Omarcín, me va a encontrar. No me encuentran como Omar Valladares, sino como Omarcín Valladares. Entonces es como una forma de mantener alejado, ¿no? A la gente. Pero sí, se recomienda eso porque, ya te digo, por eso, ¿no? Porque muchas empresas suelen revisar el perfil de los postulantes. Y ahí uno sabe que en Internet uno publica cualquier tontería, ¿no? Fotos y lo que sea, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Y porque en el ámbito personal también se ha vuelto tendencia que tanto hombres como mujeres consideren la ortografía a la hora de evaluar o elegir una pareja, ¿no? Y esto es algo que yo les he presentado a mis estudiantes a veces cuando hablamos de la ortografía, que hoy en día en estos espacios o en estas plataformas como Tinder o estas plataformas de búsqueda de pareja, debido a que no se suele tener mucha conciencia de quién es el que está al otro lado, se suele utilizar la ortografía como señal de inteligencia y de cultura. Entonces eso puede servir como un punto a favor si estás tratando de conquistar a alguien, ¿no?
Bueno, finalmente recordar que en el ámbito de la comunicación digital, los contenidos que usted vaya a presentar dependen también de diversos factores, el tipo de entorno o red social, el tipo de lector-receptor, ¿no? Lo importante es adaptar sus mensajes a estas variables y esto te va a permitir que tus contenidos se presenten con mayor éxito, ¿no? Y ahí terminamos con una carita. Y eso. Bueno, y eso chicos, prácticamente eso es lo que quería trabajar hoy día. Como les digo, ya en la próxima vez que nos veamos, ya esto es prácticamente el próximo año, ya estaremos trabajando exclusivamente en la parte de la corrección de textos, ¿no? Estén pendientes porque yo les voy a subir un documento que tienen que traer corregido cuando ya regresemos después de vacaciones, ¿no? Por lo pronto están los materiales para que los revisen. Ya tengo la clase esa que estaba pendiente, ya la tengo filmada. No la he podido subir, pero ya está creada, que la voy a, en estos días la voy a subir para que ya tengamos todo el Moodle, lo tengamos al día, ¿no? Entonces eso, bueno, con algunos nos vemos en 15, 20 minutos. Creo que con los tres nos vemos en 15 minutos. Así que bueno, ya, me despido después entonces. Nos vemos.